¿Llamaste a alguien? Nosotros sí. Llega la columna de economía. Y sí, nosotros llamamos. ¿A quién llamamos? A Max Cantoni, el experto en economía. ¿A quién otra persona podíamos llamar para hablar en la columna de economía? ¿Cómo está, Max? Bienvenido bien, nuevamente. A las corridas sobre la hora. Acá andamos, muy bien. Me alegro. Me Con gusta. solcito, eso ya es. El adelanto, el solcito está, a mí me da frío igual hoy. Hoy estoy quejona porque tengo los pies fríos. Puede ser, los pies fríos es lo más Es incorpioso, feo. incómodo. Sí, bueno. Ya nos adelantaste que vamos a estar hablando de los 6 meses del gobierno de Milei y la ley Bases. Sí, largo el tema. Vamos a ver, capaz que llegamos solamente a los 6 meses. Si tenemos tiempo, vamos por la aprobación de la ley Bases. Vamos a ver qué se puede. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Dale. Hasta dónde me dejan también. Yo sigo, saben cómo soy. Como me invitan, me llaman. Vos empalmás directamente con el programa de las 7. Claro, así, yo directo. engancho, vendo en el medio, vamos a hacer algunas cosas y la continuación va a estar a las 7 de la tarde. Vale. Bueno, 6 meses, ¿no? Sí. Mucho, poco, pasaron un montón de cosas. Parece una eternidad. Pero sí. fueron solamente en 6 meses, ¿no? 6 meses que pasaron de todo, ¿no? De una inflación, unos precios que aumentaron aceleradamente. Estamos hablando de, en estos 6 meses, un aumento de el 110%, de regulación de precios también, de servicios, combustible, energía, que estamos hablando de un 300, 400% en febrero, abril, y todavía no está el valor actualizado al 100%, las prepagas al principio que se reguló y ahora se vuelve a desregular, ¿no? La caída de la actividad, ¿no? Vamos a ir un poquito como presentando los temas, después vamos un poco en análisis a cada uno, ¿no? Cómo se fue perdiendo el poder adquisitivo, tanto de jubilaciones como de salarios, ¿no? El equilibrio fiscal que se logró, ¿no? Este superávit que plantea el gobierno, todo a base de motosierra y licuadora, ¿no? Fundamentalmente. ¿Cómo lo implementó? Las primeras medidas, que ya lo charlamos también, fue esta mega devaluación, ¿no? Que estamos hablando en estos 6 meses de una devaluación del 150%, ¿no? Más del 150%, un valor nunca visto, ¿no? En 6 meses que se evaluó tanto el pérdida de poder adquisitivo de la moneda comparado con el dólar. La desregulación de precios, ¿no? La ley góndolas, todo el DNU, que también que sigue vigente, y ahora con la ley Bases, que también tiene sanción, aprobada por las dos cámaras. Todavía no se sabe qué versión va a quedar, ¿no? Porque está la aprobada en diputados, con los cambios en senadores, hay que ver cuál es la versión que queda, ¿no? Todos los cambios que se fueron implementando para que salga, ¿no? Que, bueno, es un logro del gobierno tener una ley. En 6 meses también una ley es escueto, pero bueno, fue un proyecto muy ambicioso, de mega proyecto. De primero empezaban con 600 artículos y quedó reducido a un tercio de eso, pero bueno, claro, fue la estrategia que se llevó. Seguramente había mucha hojarasca, mucha cuestión en el medio de inflarlo, y el centro del modelo económico venía por eso. Es lo que se mantiene, claro. Exactamente. Y acá lo que ya charlamos también en otras columnas, ¿no? Acá hay una reconfiguración, un nuevo escenario, ¿no? De plantear nueva correlación de fuerza, nueva distribución del ingreso, ¿no? De unos sectores que fueron los económicos concentrados, que fueron beneficiados con todos estos paquetes de medidas que se fueron implementando, y la casta, ¿no? En sentido muy amplio y muy deformado, que son los trabajadores, que son los jubilados, que son la pequeña industria. Bueno, esa casta fue la que está soportando el costo, ¿no? El esfuerzo que plantea el gobierno. Muchas veces que esto hay que plantear un esfuerzo y que los frutos se van a ver en el largo plazo, y yo lo veo más que es un daño en la estructura productiva para reconfigurar y recomponerle las tasas de ganancia a estos sectores empresariales, ¿no? Entonces vamos paso a paso por todas lo que fuimos charlando antes, ¿no? Vale. Primero empecemos por la inflación, ¿no? Se conoció la semana pasada el dato en el mes anterior de la inflación fue de el 4,2%, ¿no? Que es el más bajo desde enero del 2022, ¿no? Claramente es un dato que está naturalizado, es altísimo, comparado a nivel internacional es un dato altísimo, pero con la historia económica reciente de la Argentina es un dato que veníamos de un 25 en diciembre, ¿no? Que es bajo, ¿no? Que es una desaceleración muy marcada que pocos veían que podía ser posible. Había actualizaciones de servicios que se patearon, ¿no? Para adelante porque daban valores mucho más altos, y se logró este valor de 4,2, que si lo sumamos con todo de diciembre hasta la fecha, es un aumento del 110%, también es muy muy alto como fueron aumentando los precios, ¿no?
y a cómo se consiguió fundamentalmente con recesión económica, ¿no? Si no se vende, los precios no se pueden, no lo convalidan, no termina siendo convalidado, entonces se frenó la actividad de forma muy marcada, ¿no? Estamos hablando que en el primer trimestre cayó la actividad un 5,3%, ¿no? Y hay proyecciones a nivel privado, el mismo Fondo Monetario Internacional, que es muy benevolente con gobiernos liberales, neoliberales, Sí. como el que estamos actualmente, plantea un escenario de un 3,5, una caída de la actividad en el año, ¿no? Cuando cerremos este año 2024, de entre un 3,5 y un 4%, ¿no? Que seguramente yo estimo que va a ser un poquito más alto, pero un organismo afín, o por lo menos que viene sosteniendo este gobierno, hace esta proyección de caída, ¿no? Que es muy marcada por lo que lo reciente del mercado, ¿no? Después, otro dato que también de cómo se fue logrando es por la capacidad instalada ociosa que existe, ¿no? No había tantas máquinas paradas, tanta industria parada, ni en la pandemia se generó estos valores de que casi la mitad de la capacidad instalada esté ociosa, que esté parada, ¿no? La capacidad instalada que se está utilizando es el 53,4%, cuando veníamos de arriba del 66-67% en diciembre, ¿no? No es que estamos hablando de valores que cayeron, es mucho, un 10-11% en 3-4 meses, muestra que la industria se está resintiendo, ¿no? Después, otra cuestión que saca pecho el gobierno en estos 6 meses es el superávit, ¿no? Que se logró. ¿Y en base a qué? ¿No? Nos tenemos que preguntar, ¿no? Primero es el recorte en obra pública, en transferencia a las provincias, ¿no? Que es la misma metodología que cuando el menemismo en los 90 también era forma de extorsionar, si se acuerdan, en ese momento era recortar a las provincias, generar crisis provinciales, ¿no? Y a partir de ahí generar nuevas condiciones de negociación, en tanto en cuerpos legislativos como en generar desestabilización, intervención de las provincias, crisis, desempleo, ¿no? Con cuestiones que permitan que este shock pueda avanzar de otra forma que si no estarían estas cuestiones tan crudas, ¿no? En el mercado. Y bueno, otras cuestiones es las jubilaciones, ¿no? El recorte de las jubilaciones, que también es algo que gran parte del recorte viene por ese lado, ¿no? Hubo ahora en el Congreso media sanción a una ley que recomponía el 8% magramente de este descalce, que ya lo hablamos en otras columnas, que entre una fórmula anterior y la nueva, que actualizaría solamente por inflación, habría un descalce de un 20% que perderían y se estaría naturalizando de acá a futuro, ¿no? Entonces acá se estaría recomponiendo un 8% y ahí salta el gobierno nacional, que es un proyecto irresponsable, lo tilda, que destruye todo el esfuerzo y los logros fiscales obtenidos en los últimos 6 meses, ¿no? Con este magro aumento de un 8% de las jubilaciones, tiraría abajo todo el superávit fiscal. O es una exageración o es lo endeble por lo cual está sostenido este superávit fiscal, ¿no? Entonces, bueno, y también reconoce que el ajuste viene por el lado de las jubilaciones también, ¿no? Si está diciendo que el aumento del 8% genera esta pérdida del superávit, es claro, si esas son las consecuencias reales de ese 8% de aumento, realmente es porque está un poquito débil, ¿no? Claro, totalmente. Es algo que ahora también se tiraron para adelante los pagos de energía, la Mesa tenía que hacerlo, entonces si no gastás, claramente vas a tener los ingresos que tenés te van a alcanzar. Después cuando tengas que empezar a pagar, a reactivar la obra pública, cuando tengas que pagar las actualizaciones de jubilaciones que ahora vienen por esta fórmula y por la anterior, este superávit también se vería un poco resentido, ¿no? Y no sería tal. Vamos por el lado de los perdedores de este modelo. Hay un trabajo de el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que dirige Claudio Lozano, que lo vamos a tener de entrevistado en No la ven, ahora a las 7 de la tarde, 7:30, que habla de esto, de cuáles son los ganadores y los perdedores de este modelo, ¿no? Y bueno, empezamos por el lado de los perdedores, y son los trabajadores y los jubilados, ¿no? Entonces plantea bien detalladamente que bueno, primero los salarios registrados pierden, digamos que los registrados son los que tienen derechos laborales, los que tienen aportes, los que tienen jubilaciones, perdieron un 12% desde noviembre hasta la fecha, ¿no? Y un 20% en forma anual, ¿no? Eso claramente es mucho, ¿no? El salario mínimo vital y móvil, que se fija en un montón de otras variables, como es
el potenciar trabajo, las becas Progresar pone un techo de a partir de cuántos salarios mínimos, también impuesto a las ganancias, también está fijado por el salario mínimo vital y móvil, perdió un 26,3% desde noviembre y un 29% en forma anual, ¿no? Entonces el recorte también viene por ese lado, lo mismo que las jubilaciones. Lo que hablábamos también, cuando empieza a disminuir la inflación, como es en este momento, estos 2 meses vienen de un 8,6, un 8 y pico y un 4,2, es actualizada por inflación, la fórmula anterior, con rezago de 6 meses. Recién ahora estarían impactando los de diciembre, entonces con inflaciones de un 25% estarían recuperando más que la inflación que actual, ¿no? De Entonces, ese mes, pero porque viene retrasado 6 meses. Pero le empezaría a ganar a la inflación, por lo menos con la inflación de 6 meses le estaría ganando la inflación actual, un 25 como contra un 4 estaría ganando. Y ahí es cuando hacen el corte y dice, bueno, no, cambiamos la regla del juego y usamos una nueva fórmula, ¿no? Entonces, por eso las jubilaciones no son las que están ahora actualmente con esta fórmula que viene del gobierno anterior, los que están perdiendo más, pero siguen cayendo, ¿no? En forma interanual, casi un 20%, un 17,5%, y desde diciembre un 9% según en junio, ¿no? El último dato que está actualizado. Es menos que los salarios, pero a pesar de eso, estamos hablando de salarios de ingresos de jubilados que están por debajo de la canasta de la jubilación que los jubilados necesitan para sostenerse los medicamentos y la alimentación, ¿no? Entonces, lo que vendría por el lado de los perdedores es si es sostenible este modelo, ¿no? Esta nueva reestructuración, ¿no? Este nuevo escenario, y en base a qué, cuáles serían los ganadores, porque lo que gana uno lo pierde otro. Entonces, este trabajo, que vamos a charlar hoy en la tarde, habla que las grandes ganadoras son las empresas que funcionan en mercados oligopólicos, ¿no? Estas grandes corporaciones, ¿no? Nos plantea que a partir de los balances que presentan en la bolsa, ¿no? Que tienen obligados, son balances públicos por tener cotizaciones en la bolsa de Buenos Aires, tiene que presentar los balances. No se presentan el primer trimestre de este año comparados con el primer trimestre del el año anterior, ¿no? En un año cuántos fueron ganando. Entonces plantea que las ganancias operativas fueron de todas estas 15 empresas, fueron de casi un 700% superior, ¿no? 700. El resultado neto de pago de impuestos, un 831, ¿no? Y comparémoslo con el valor de la inflación en este momento, en ese lapso, que fue un 270%, ¿no? Muy por encima. Claro. Y después cuando empieza a detallar por rubros, plantean de las que más ganaron, por ejemplo los laboratorios, tuvieron una ganancia de casi 10.000 millones, 10.000% más de lo que 10.000% más de lo que fue hace un año. La energía mayorista, las empresas que se dedican a la energía mayorista, un 5.200% más. El complejo agroexportador, un 4.900% más. A las alimenticias, un 1.331% más. Los bancos, 945% más. Y las hidrocarburos, un 790% más, ¿no? Vemos que ahí vemos las ganadoras. Ahí están las ganadoras. Son grandes empresas que vieron aumentar exponencialmente su ganancia a un ritmo muy, pero muy superior a la inflación, y que bueno, no es la misma dinámica como fueron funcionando en margen de una crisis, ¿no? Estamos hablando cuando los salarios, la actividad económica, todo lo que fuimos detallando previamente, en ese escenario, estas empresas fueron las que obtuvieron estos márgenes de ganancia muy superiores a los que venían funcionando años anteriores y fueron recomponiendo esta tasa de ganancia, ¿no? Me parece que lo que se está planteando es un modelo de demolición del nivel de vida de las clases populares, ¿no? Podemos hablar que la asignación universal por hijo fue una de las pocas variables que no perdió, porque también actualiza lo mismo que las jubilaciones, no tiene el mismo régimen, y hubo un aumento marcado al principio, ¿no? También para contener el conflicto social, también, ¿no? La tarjeta alimentar también tuvo esa dinámica. Pero bueno, también la crisis de los comedores, de que no entregan alimentos, también impactan sobre esas clases. El potenciar trabajo, también que fue congelado a valores que no tuvo ningún aumento, desde el diciembre hasta la fecha siguen los mismos valores. Entonces, es reconfigurar este escenario, ¿no? Paralizando la obra pública, paralizando las transferencias y generando una estabilidad monetaria, ¿no? Esto que el dólar vaya el salto al principio y que ese ajuste de un 2% mensual que viene llevando adelante
genere que en algún momento un ciclo de reactivación económica, ¿no? En base a estas grandes empresas poderosas que pudieron sobrellevar y sobrevivir, ¿no? Con un mercado más concentrado en este escenario, ¿no? Hay dos situaciones o alarmas que se plantean a esta proyección, ¿no? Que esta crisis genere que la actividad recaiga más y esa caída de la actividad haga que haya una caída de la recaudación, entonces el ajuste que tenga que hacer sea cada vez mayor, ¿no? Para mantener ese superávit que se plantea como un ancla. El ancla dice que primero el ancla es los salarios, ¿no? Como plantea, y el segundo es el superávit fiscal, ¿no? El superávit fiscal le da la posibilidad de previsión, bla 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 bla, dentro de su lógica. Entonces, si se cae este superávit fiscal porque se va cayendo la recaudación, el IVA viene cayendo, que es la actividad económica, ¿no? Lo que graban los movimientos, las transacciones dentro de la economía, viene cayendo muy marcadamente y se viene sosteniendo la recaudación por el impuesto país, que fue que se aumentó de un 7% a un 17%. Eso fue lo que generó que haya, por lo menos la recaudación no caiga, pero si sacando ese nuevo impuesto que se planteó con este gobierno, la recaudación estaría cayendo. Entonces generaría un círculo vicioso de deterioro de los recursos y una necesidad de un ajuste para mantener ese karma, ¿no? Esa aclamación de el superávit a todo costo, ¿no? Y la inflación, que va a empezar a corroer esa devaluación inicial, ¿no? Que hace que se exija una devaluación nueva, ¿no? Una devaluación más acelerada, que se lo está pidiendo el Fondo Monetario Internacional y se lo está pidiendo también las agroexportadoras, ¿no? El campo no estaría liquidando los cereales, que son los dólares que estaría necesitando para sostener esta acumulación de reservas que plantea como necesaria para el escenario de reactivación. Entonces, si no se reactiva la economía, vamos a tener un escenario de cada vez más crisis y más insostenible, y hay que ver lo que hablamos siempre, la calle, hasta cuándo permite, ¿no? Que esta crisis social que se siga avanzando, ¿no? Porque nos quedamos sin tiempo para hablar de la ley bases, pero bueno, también es un avance que no hay ninguna medida que fuera a favor de los trabajadores, ¿no? Se recompuso un dato que me parece interesante, el monotributo social, ¿no? Pero son todas medidas que son revertibles en diputados, ¿no? Entonces, capaz había una medida en senadores, el peronismo podía como blindarla dándole la mayoría, no digo votándolo a favor, sino absteniéndose, obteniendo mayoría en el Senado, y eso obligaba, para que se revierta, a tener mayoría en diputados, que son datos que no tenía. Entonces así se va a permitir que el mismo caso es con las privatizaciones, con un montón de cosas que se fueron sacando, se fueron recortando, sin tener esta mayoría en senadores, le da la posibilidad de darle la mayoría en diputados, ¿no? Entonces son medidas políticas que incluyen un montón de medidas económicas que la vamos a sentir, ¿no? Y la vamos a seguir padeciendo acá y en un futuro seguramente muy largo plazo.